Estamos el día de hoy en la entrevista con el señor ganadero y licenciado Manuel Cortina Reynoso. ¿Cómo está, ganadero? Saludarme, ingeniero. Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por recibirnos aquí en este rincón tan precioso. Qué bonito rincón taurino. Pues un ganadero de estirpe, un ganadero de Prosaipa, que nos va hoy a mostrar, a enseñar, a platicar, una plática de el origen de la ganadería de Cortina Pizarro. Así es. Pues, a ver, escuchamos. ¿De dónde se origen? Lo primero que tengo que decir es que el origen, la ganadería existe porque hay afición. El primero que inició con la afición por el toro en mi familia fue mi abuelo, don Manuel Cortina Rivas. Él funda, antes de medio siglo, es más, por aquí tengo el tumbaburros. Adelante. Él funda la ganadería de Corlomé en 1938. La funda con don José Cesario Lomelí. Corlomé, de hecho, sí, es el principio de los dos apellidos. Cortina Lomelí. Y don José Cesario Lomelí y don Manuel Cortina Rivas fundan esta ganadería y empiezan a trabajar juntos cuando, muy en poco tiempo, algún problema pudo haber habido, como hay en cualquier lado, y le dijo mi abuelo a don José Cesario, hasta donde tengo entendido, eso se platica, le dijo: mira, Pepe, yo te prefiero de amigo antes de que nos fuéramos a pelear por cualquier discusión o malentendido o diferencia de opinión. Vamos repartiéndonos esos, toma lo que necesites, nos dividimos. Entonces don José Cesario toma nombre, fierro y divisa y algunos animales y se lo lleva a su finca, que estaba muy cerca. De hecho, son vecinos. Hay muy buena amistad con la familia Lomelí, gracias a que todo se platicó de esa forma. Y don José Cesario sigue con la ganadería de Corlomé, que a la fecha la trabaja su hijo y su nieto ya. Sergio Enrique Lomelí. Los dos están ya trabajando la ganadería de Corlomé. Y entonces mi abuelo, con lo que queda, funda Chinampas. Esto sucede en 1944. Chinampas, que es el nombre del pueblo y de la hacienda donde estaba incluso originalmente el ganado de Corlomé. Aquí una pregunta. Tu abuelo, ¿tú tenía, antes de fundar la sociedad con don Pepe Lomelí, tenía antecedentes de ganadero de Bravo o no? No que yo sepa, y en la familia tampoco, yo sé que la afición era suya. Él era el aficionado. Okay. Pues él construyó la plaza, una placita que había en Chinampas, ya no existe, ya se cayó. Esa placita la construye él mismo y él organiza todo lo que tiene que ver tanto con Corlomé, evidentemente con el socio, como después con Chinampas, y él lo lleva totalmente por su propia afición, ¿no? Posteriormente a eso, mi abuelo, debuta en la Plaza México en 1947, mi papá tenía 1 año de nacido, y continuó llevando la ganadería hasta 1962, donde él fallece. Mi abuelo muere, mi papá era muy joven, tenía 15 años, no se podía hacer cargo del rancho, y en lo que mi papá crecía, ustedes saben que una viuda tiene que echar mano donde puede y dedicar doble tiempo para poder mantener a su familia, y finalmente, en algún aprieto económico, mi abuela decide vender nombre, fierro y divisa. Ya habían vendido los animales, ya no había sangre de Chinampas ahí, pero decide vender nombre, fierro y divisa. Y cuando mi papá tiene edad, toma el rancho, empieza a trabajarlo, empieza a recuperar instalaciones y todo lo demás. Chinampas. Y se lo vende a los Madrazo, ¿no? Como registro taurino, exacto. Doña Carmelita Madrazo es quien doña Carmelita. Doña Carmelita es quien compra el registro. El registro, sí. El registro de la Asociación Nacional es la que lo compra. Y cuando mi papá quiere fundar nuevamente una ganadería, que ya estamos en 1978, ya había pasado 40 años de la fundación de Corlomé, no hubo acuerdo con doña Carmelita Madrazo para recuperar el nombre, fierro y divisa de Chinampas, y el precio que doña Carmelita quería era tanto como lo que mi papá iba a invertir en animales, y dijo: pues o compro las vacas o compro el registro. Y entonces
pues no pudo volver a adquirir el fierro, y entonces vuelve a fundar mi papá una ganadería que se llamó, tomó el registro y le cambió el nombre, se llamaba Villalta, y él puso Cortina Pizarro, que él decía, es el apellido de mi papá y de mi mamá. Él funda Cortina Pizarro, que es la ganadería que hasta la fecha tengo yo. Mi hermano Daniel tiene otra ganadería en la misma finca, es decir, ya son 4 ganaderías en la misma finca, que se llama Puerto del Cielo. Quiero hacerte una pregunta. Claro. Cuando ya tu padre forma la ganadería, en aquel entonces se fundó cuando la primera que fue Corlomé era La Punta con Matancillas. Así es. Y luego metieron un poquito de otras ganaderías. Sin embargo, con tu papá nuevamente se inicia también con lo mismo o... Mi papá adquiere unas vacas Corlomé, pero sus principales sementales eran Mimiahuapan. Entonces él empieza a buscar esa combinación de 2 sangres que no son lejanas, pero sí... Son lejanas, son cercanas abajo, ¿verdad? En el origen. Así es. Y luego se abren y los vuelve a buscar. Los vuelve a buscar. Y lo que tiene de Corlomé, también mi papá busca que sea lo más originario de La Punta posible. A mi papá le gustaba mucho la sangre de La Punta. Y de hecho, a la fecha, ya cuando mi hermano y yo dividimos los vientres, hicimos también esa separación. Yo me quedé lo más parecido a Corlomé La Punta, y él se quedó la sangre nueva que se había estado intentando, ¿no? Entonces, y además, bueno, no sé. Es que tu papá estuvo refrescando con lo mismo, con de lo de antiguo, ¿no? O sea, de antiguo Mimiahuapan. Bueno, ¿O ya le tocó de Balleres? Ya de Balleres. Sí. Ya de Balleres. Sí, el contacto con el licenciado Balleres lo hace mi papá a través de un muy buen amigo del licenciado Balleres, que era a la sazón tío de mi mamá. El doctor Joaquín Gallo, el maestro Joaquín Gallo, estaba casado con una hermana de mi abuelo por el lado materno, y hace el contacto con el licenciado Balleres. Hay muy buena relación ahí, y a través de eso, porque en aquellas épocas, estoy hablando de principios y mediados de los 80s, las ganaderías del licenciado Balleres eran bastante cerradas, era difícil. Sigue siendo difícil acceder a la sangre. Sí, sigue siendo. Había que tener ahí una relación y una justificación de peso para poder adquirirle sangre, y mi papá lo consiguió de ley, pues, por las buenas, con esta relación que había. Y entonces sí, hubo por ahí un toro castaño número 77, el Rabietas, y había por ahí otro, el Topito, que era uno indultado en Monterrey, y algún otro más. Por el lado de padre hubo bastante influencia de parte de Mimiahuapan, y todo lo que tenía de sangre. Y le ligó, porque tuvo triunfos grandes, sí. Indultos, tuvo un indulto de Miguel en Ciudad Juárez, tuvo en la Chona el de la Chona del Juli, en México le fue bien. No, en México nunca fue. No fue. Nunca fue mi papá. Entonces, ¿cuál la plaza mi papá era? Le tenía mucho respeto a la Plaza México. Para él llegar a la Plaza México era como la cima. Y siempre y cada año decía, a ver si este año sí sale, y no se convencía, y nunca estuvo. Aunque hubiera tenido la oportunidad, no lo hubiera hecho, porque mi papá, gracias a Dios, me tocó de padre. Era una persona muy honesta, incluso consigo mismo, y él con esa honestidad y con esa verdad como ganadero decía: no estoy listo. Yo recuerdo muchos triunfos, por eso, si me equivoqué, en la México, no, porque porque en aquellos tiempos andaba de loco y me tocó lidiar, sí, ¿cómo no? No, sí, claro. Definitivo. Pero le fue muy bien. A mí me fue muy bien con los animales de él, porque era de lo que quería uno, de verdad. Así es. Muy bueno, con mucha calidad, aunque era más bajito, curiosamente. Sí. Era más bajito, y aunque haya tenido parladé antiguo, ¿verdad? Pero ya una vez cruzado salía bajito. Que muy
pero con una calidad extraordinaria, yo lo recuerdo muy bien. No sé si tengas algún otro recuerdo de eso. Sí, Tú por estabas muy supuesto, chico. pero es cuando uno aprende, Sí. en verdad, cuando uno aprende a andar en bicicleta y no se le olvida en toda la vida, cuando uno aprende a nadar y no se le olvida en toda la vida. A mí me tocó vivir, pues cuando mi papá empieza la ganadería yo tenía 6 años, y me tocó vivir toda mi infancia y adolescencia y juventud con la ganadería, y yo sin ser ni veterinario, ni agrónomo, ni saber de nutrición, ni de genética, pues uno aprende a raíz de lo que él sabía de su papá y de lo que él iba descubriendo. Entonces a mí me toca aprender, a mí y a mis hermanos, nos toca, no nada más yo pues, pero nos toca aprender a inyectar, a saber de que si el parto, que si la enfermedad, que si el bicho tal, que si nos toca saber de todo, ¿no? Errar, vacunar, todo lo demás, ¿no? Entonces aprendemos todo esto mis hermanos y yo, y bueno, a raíz de eso y por supuesto de la afición, decidimos continuar con la ganadería. Hay un momento en donde, curiosamente, pero ahora entre hermanos, nos sucede a mi hermano Daniel y a mí algo muy parecido a lo que platicamos de cuando Corlomé. Y hubo un momento en donde dijimos, no nos ponemos de acuerdo en la selección al momento de la tienda. No nos ponemos de acuerdo Daniel y yo, y dijimos, oye, ¿y si cada quien toma su camino respecto a Sangre? Y así fue. Él funda Puerto del Cielo, yo me quedo con Cortina Pizarro, y a partir de 2015, que incluso nuestro hito, nuestro parteaguas fue un toro que ganó el concurso de ganaderías en una corrida del gobernador, una corrida de concurso de ganaderías que se llamó, el toro era Puerto del Cielo de la ganadería Cortina Pizarro. Ese fue la última vez que lidió Cortina Pizarro un toro cuando era una sola ganadería, antes de en ese momento dividir la Sangre hacia Puerto del Cielo y hacia Cortina Pizarro. Qué interesante eso de por qué llamarle Puerto del Cielo. Yo pensé que en la parte de arriba que tienes un lomerío, pues más que lomerío, una sierra bastante interesante. Yo pensé que ahí había un puerto. No. Y como estaba alto, dije, de seguro que él debe haber puesto Sobre todo el Puerto del Cielo tiene que ver con el lago que tenemos enfrente de la casa. Es una presa presa agrícola que sirve para toda la comunidad, pero tenemos la ventaja de que las ventanas y la puerta de la casa dan a un jardín y a la presa, y en verdad parece que ver amanecer ahí o ver salir la luna ahí es maravilloso, ¿no? Entonces de ahí viene la idea de mi hermano de ponerle ese nombre. Yo conservo Cortina Pizarro, y a partir de entonces me he dedicado a buscar que la ganadería continúe. Me quedé yo con un semental originalmente de San Martín, que es con el que yo empecé a tener las primeras crías, que de hecho los próximos 2 festejos que se lidian en septiembre de Cortina Pizarro, uno va a la mitad de este semental y el otro van los 6 toros, son de este semental. Me gustan mucho estos encierros porque es como el inicio de la división. Así son las ganaderías y así son las crianzas de los toros. Yo sé que estamos frente a un público taurino, pero no me canso de decirlo. Las decisiones que tomo hoy no veo los resultados ni al mes, ni al semestre, ni al año. 4 o 5 años después se empiezan a ver los resultados de las decisiones. A ver si te equivocaste. A lo mejor dije, chin, la regué. Pues sí, pero ya llevo 5 años con la regué, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con este semental de San Martín, con vacas de Cortina Pizarro principalmente, con algunos otros piquetitos que ya había mi hermano intentado por ahí, pero principalmente de Cortina Pizarro. Y después llevo ya 2 años padreando con un toro de Villa Carmela. Apenas son becerritos las crías de este toro. Villa Carmela en lo antiguo viene más parecido a Mimahuapan. Así es. ¿Verdad? Sí, ahí le vuelves a... Eso es lo que estamos buscando. Yo leí, ustedes saben más que yo de esto. No, ustedes... Pero yo leí por ahí en el libro de Sangre de... ¿Cómo se llamaba este libro de...? ¿El de Domecq? No, el de... Niño de Rivera. Luis Niño de Rivera. Sangre de Yaguno. Sangre de Yaguno, sí. Yo leí en ese libro y me quedó muy marcado cómo la genética
si tenemos la misma sangre, la abrimos y luego la volvemos a encontrar, regresan los caracteres originales sin afectar, cosa que es bien importante, sin afectar la consanguinidad. La consanguinidad siempre es para peor. Entonces, sin afectar la consanguinidad, pero recuperando caracteres originales, creo que nos va a poder, creo que va a funcionar por ahí esa liga con Villa Carmela. Además de que también ya el toro de San Martín he estado encontrando, en 3 o 4 generaciones arriba, he estado encontrando la misma línea, pues. Entonces, vamos a ver buenos... Lo de San Martín, hay 2. De San Martín, lo antiguo, obviamente de Chafik, ¿verdad? Ajá. Y luego el mismo Chafik hace experimentos con Santa Coloma y demás, ¿de cuáles? Esta es el toro y se los tendría yo que mostrar ahorita en una foto, pero no lo tengo aquí a la mano. El toro, ustedes lo ven y ven el hocico cuadradito y la cara ancha de Santa Coloma. Ajá. E incluso los novillos con los que voy a Guadalajara también tienen esas características. Esa característica. Entonces vamos a verlos incluso físicamente, vienen con una estampa de Villa Coloma, de Santa Coloma. De Santa Coloma marcada, ¿no? Independientemente de que son en vacas por Lomé, en vacas Cortina Pizarro y en alguna otra vaca que está mezcla. Hay por ahí una hija de Patriota, que fue el toro indultado por el Juli. Hay Mimiahuapan también, por supuesto, pero con el toro de Santa Coloma van a ver ahí que se nota esa característica. El ganadero siempre sueña con el fenotipo, así debe de ser mi toro, y el genotipo, este motor debe tener. Así es. ¿Cómo podrías explicarle al público qué toro quieres? ¿Cuál es tu sueño como ganadero? A mí me gusta que los toros embistan primero que nada, ¿sí? Claro que tienen que tener trapío, claro que tienen que tener cabeza, claro que tienen que tener estampa, tienen que ser visualmente estéticos, pero si no embiste no sirve, por más bonito que esté el toro, ¿no? Entonces a mí me gusta primero que embistan, y creo que yo he sido muy estricto en la selección de los animales en cuanto a eso. Si no embiste, por más bonito que esté, si puede tener clase o no, vamos buscando que la tenga, pero si un toro me sale MB al caballo y se me cae un poquito en la clase, no me importa tanto como si fuera al revés. Oye, no fue al caballo, pero ve nomás qué derecha tiene, pero no fue al caballo, lo siento mucho. ¿Me explico? Ese es lo que yo quiero, que sea, que haya empuje, que haya gas, que los toros no se queden después de un puyazo, y que al dar el puyazo empujen. Eso vamos a ver si estoy haciendo lo correcto. Ahora, el fenotipo, me gustan los toros bien puestos, me gustan los toros anchos de caja, la cornamenta lo más armada y pareja posible. No siempre se puede, porque ni nosotros tenemos los dedos de las manos iguales. No, para nada. Ni la nariz derecha, ni las orejas del mismo tamaño y en el mismo lugar. Así son los toros de lidia también. Finalmente son animales cercanos a nosotros por la parte de ser mamíferos. No dejan de ser cada uno tener incluso su personalidad. Dos hermanos del mismo toro y de la misma vaca pueden salir diametralmente opuestos. Efectivamente. Y es precisamente, mi papá decía que sus hijos eran como los dedos de su mano, decía... todos diferentes. Ninguno son igual, pero no podría yo entregar ninguno. Es mi mano. Es mi mano y todos los quiero, los necesito igual. Así tú con tu... son los toros. Sí. Así son los toros, son hijos del mismo atajo, pero finalmente pues cada uno representará su propia personalidad, sus características, y hay que buscar primero que sea bravo, segundo que sea bravo, y en tercer lugar que le permita al torero hacer algo, ¿no? También los toros bravos, incómodos, ásperos, también a lo mejor eso es lo que hay que ir limando, pero yo sí preferiría la bravura. O sea, no me gustaría que un toro mío fuera soso, que yo haya conseguido que mis toros salgan sosos por estar buscando
quedar bien con el que los va a torear, ¿no? Prefiero que el que se adapte sea el torero. Esa es mi forma de ver las cosas. Actualmente, bueno, no, ya no actualmente, desde el 97 y precisamente gracias a Pepe Chafik se regenera un poco la ganadería mexicana y vienen nuevos encastes, incluso esto que tienes tú viene de ahí, de esa, correcto, de eso. Correcto. Por lo que estás diciendo es benéfico que haya traído estas sangres diferentes a la Saltillo, la grande que yo le llamo Saltillo mexicana, porque tiene todas las características de un Saltillo. No es el Saltillo español, es el Saltillo mexicano, y ahora combine, eso beneficia. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista como ganadero? A ver, refrescar la sangre mexicana con nueva sangre española va a ser benéfico, porque hay que recordar, para nuestra audiencia por supuesto, que la primer ganadería de toros de lidia del mundo fue mexicana. Del mundo. ¿Por qué? Pues porque en España los toros todavía estaban en los bosques, todavía existían la vida silvestre. Así es. Y en México no había bovinos, ni bravos ni de ninguno. El bovino es uno de los acompañantes de los conquistadores a México, de los descubridores del continente. Es uno de los acompañantes, así como ellos se llevan de aquí café y chocolate y muchas tomate, cosas, nos traen bovinos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y caballos también. Caballos y muchas cosas más, sí, por supuesto. Pero hablando del toro, ese toro que llega primero a México, pues evidentemente se tiene que fundar una ganadería mexicana para tener los primeros toros de lidia. Después de ahí, insisto, para nuestro público, los toros de lidia fueron muy pocas veces refrescados por la dificultad de 2 meses en barco, 2 o 3 meses en barco por la dificultad. Y lo difícil que es el manejo del toro de lidia. No es la facilidad de traerlos ahí en un corral en el barco, ¿no? Hacen un destrozo. Claro. Y entonces hay muy poco, es decir, la sangre aquella originaria que llegó se empezó a adaptar mucho con muchas cosas circunstanciales que pasaron en la independencia, en la revolución, ganaderías completas que los toros empezaron a volverse medio salvajes y que hubo que llegar, cuenta, por ejemplo, en este mismo libro de Sangre de Yaguno, cuentan que cuando compran atajos completos de vacas que no se ven ni con quién eran, y hubo que tentar 3,500 animales para quedarse con 30 300 o 200, pues de 3,500, y de ahí empezar a hacer. Entonces, toda esa historia, que la historia así es, podemos opinar. Un genio, los señores Yaguno. Hijo, qué barbaridad. Totalmente. Pero la historia, no esta historia, toda la historia así es. Podemos opinar positivo o negativo de ella, pero la historia ya está. Esa historia que así es, tenemos que con ella lidiar. Bien, llegamos a nuestros días con un toro de lidia de 500 años de evolución que ya tenía características muy distintas a lo que estábamos viendo en España. Un poco más cómodo para torear, un poco más chaparrito, muy adaptado a los suelos mexicanos, que son mucho más áridos que los suelos españoles, mucho más áridos que los suelos españoles. Ya el toro tenía sus propias características. Además, hay que decirlo, los ganaderos de lidia somos cómplices de la selección natural. Somos ayudantes, somos aprendices de la naturaleza, porque si la selección natural de Darwin nos dice que las especies evolucionan cuando la misma naturaleza se encarga de no permitir que los individuos más débiles avancen en la historia, porque si nace débil, si nace ciego o con algún defecto el toro, pues no va a poder subsistir y entonces no va a llegar a tener crías. De esa manera solamente se van a reproducir los mejores de cada especie y la evolución va a ser hacia adelante. Esa es la selección natural de Darwin. Los ganaderos de Bravo aprendemos claro, y le damos una ayudadita. Los tentamos de jóvenes, a las hembras sobre todo. El laboratorio de ustedes. Sabemos las características de la hembra, no sé qué, y en ese momento podemos desechar
las hembras que no cumplen con nuestras expectativas. Y entonces, ¿qué hacemos? Que la selección natural, en vez de llevar su paso normal, le damos una ayudadita y hacemos un poquito de marchas forzadas, y al cabo de unos cuantos generaciones que nos alcanza a ver en vida, a quienes nos dedicamos a esto, las alcanzamos a ver mientras vivimos, empezamos a ver nuestra propia característica que estamos buscando. Estamos hablando que 500 años, en una etapa de pasos forzados, adelantada, hemos conseguido tener un genotipo muy específico de toro mexicano. Ahora sí la pregunta, ese genotipo, a pesar de que sus tatarabuelos eran españoles, ya es un toro de lidia mexicano, y traerle otra raza vamos a encontrar caracteres que hacen match, caracteres que se encuentran muy bien, y otros que simplemente nos van a aportar tamaño, nos van a aportar bravura y nos van a aportar otras cosas que en las ganaderías de España, primero, son más recientes, segundo, buscaron otro tipo de características, y creo yo que todo esto nos va a ayudar para que sí se levante, la fiesta. No es que estemos mal, es que el simple match, la congenialidad que hagan las características de un toro evolucionado con otra evolución distinta, creo yo que puede refrescar para bien, ¿no? Qué interesante, público, escuchar a un ganadero que habla con el corazón, con esa emoción, claro, porque habla del genotipo y de lo que quiere, y que... Una pregunta, ¿tú te animarías a seleccionar por riata, por nada más con libros? Para, es decir, este becerro lo voy a dejar de semental. Sí. ¿Para hacer semental? Sí. Una selección previa sí, la selección definitiva no, hay que verlo. Es decir, yo podría tener 3 o 4 candidatos y finalmente por riata, y finalmente torearlos para ver si estoy o no en lo que pero sí me atrevería a hacer una preselección. Digamos que yo le presentaría la terna como se presenta. Yo le presento la terna, y ya la decisión final sobre la terna tendrá que ser, por supuesto, toreándolos. Vas a Guadalajara. Sí. El día 17 de septiembre. Así es. Con algo que piensas tú que va a dar un resultado para ti. Porque si no, no los mandabas. Sí, no los mandaba porque Guadalajara es un compromiso muy grande. Claro. Es un compromiso grande. Pues vamos a verlos. Vamos a estar pendientes para verlos, porque a mí me apasiona. No he sido nunca ganadero, pero me apasiona hablar con los ganaderos, como hablé muchas veces con tu papá, como fui a herraderos. Claro. Mi hija, la más chica, no Yasmín ni Alejandro, sino la más chica, estuvo en sus primeros años ahí en un herradero y decía, qué feo. Sí. Pero son cosas de la vida. Continuamos con la entrevista.